noches, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por tres jóvenes que vienen participando por una u otra vía de lo que se llama la nueva tendencia de la comunicación digital. Y aprovechando que acaban de pasar los comicios electorales para el Congreso, los he invitado para pedirles que nos compartan sus experiencias y sus reflexiones en torno al papel que las redes sociales y el periodismo digital, entendido como el periodismo que se hace a través de portales web, Facebook, Twitter, etcétera, ha venido marcando en contraste con el periodismo tradicional, es decir, el periodismo de radio, de televisión y de prensa escrita al que estábamos acostumbrados durante muchos años. Ellos son Andrés Wengue, joven que está vinculado a varios colectivos de juventudes en el Valle del Cauca. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos de la mesa y buenos días a la teleaudiencia. John Martínez, de hecho John Martínez es experto en todos estos temas de periodismo digital y de redes sociales y tuvo una participación activa en alguna de las campañas políticas que estuvieron ahora en la disputa electoral. Buenos días, John. Muy buenos días, don Alberto, y buenos días a toda la teleaudiencia. Y Duvalier Sánchez, a quien la teleaudiencia ya conoce, él también estuvo muy activo en el manejo de redes sociales y portales web en la anterior campaña electoral. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días a Andrés Wengue, buenos días a John, y buenos días a todos los que nos ven hasta ahora, pues para hablar de este tema que quizás sea muy interesante siempre que desde Obama las redes sociales se volvieron una herramienta fundamental para las campañas políticas. Muy bien, pues comencemos por lo obvio. Las personas mayores, los que ya tenemos más de 30 y tantos y 40 y tantos y 50 y tantos, vivimos una infancia y una juventud signada por el periodismo escrito, el periodismo radial y el periodismo televisivo. Pero los muchachos que están hoy en los de 0 a 10 años, de 10 a 20 y de 20 a 30 años, les ha tocado vivir en un mundo signado por un periodismo y por una comunicación cada vez más digital, es decir, cada vez más virtual, más instantánea, más global, más inmediata y más interactiva. Cuando yo leía prensa siendo muchacho, yo leía y entre mí comentaba si estaba o no de acuerdo con lo que decía el articulista, pero hoy día un nieto mío o un muchachito jovencito de 12, de 15 años que lee algún artículo y no está de acuerdo con lo que dice el articulista, no tiene ningún problema en tuitear un comentario donde dice este señor está diciendo algo que no es correcto o no estoy de acuerdo. Es decir, el lector dejó de ser pasivo y comenzó a ser activo. Igual pasa con la radio. Antes escuchábamos a los periodistas de radio y era voz sagrada, era la voz del cura en la radio. Y así no estuviéramos de acuerdo, nos teníamos que quedar callados porque no había, si acaso había línea telefónica para llamar y muchas veces la línea telefónica era censurada, es decir, pasaba por un filtro donde el operador de radio decía, ¿usted qué va a preguntar o qué va a comentar? Y si el periodista aceptaba el comentario, lo pasaban y si no, ahí se quedaba. Pues hoy día, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, basta con que usted ponga un Twitter, al Twitter del Canal 2 y inmediatamente nos lo hace saber y se conocerá su opinión. Y en televisión pasa exactamente lo mismo. Mejor dicho, el periodismo dejó de ser propiedad de periodistas que trabajan en medios de comunicación y de editorialistas que trabajan en medios de comunicación. El periodismo se volvió cada vez más ciudadano con todo lo que eso implica a nivel de bondades y a nivel de peligros. Ese es el punto que quiero que a propósito de la coyuntura electoral, de lo que hizo el periodismo digital en la coyuntura electoral, les invito a ustedes a que reflexionen. Quiero pedirle a usted, John, que comience haciendo su propia reflexión de qué significó en esta contienda electoral. Bueno, el Internet desde hace mucho tiempo, desde hace bastantes años ya, que ha tenido una penetración en todos los países. A nivel político, yo pienso que ha sido usado o ha venido en uso, en un aumento del uso
¿cierto? Pero en el momento en que aparecen las redes sociales, pues se abre como una nueva oportunidad, porque ya no es montar una página donde se coloca la información del personaje, una foto y ya, para que la gente la vea, sino que es la oportunidad de tener una retroalimentación. Yo diría que la política, cuando es una muy buena política, es una política de propuestas. Y eso es precisamente uno de los objetivos que quise tener dentro de la campaña a la cual pertenecí, era que no solamente lo utilizáramos para distribuir publicidad, o sea, no solamente bombardear a la persona con un logo y con un número, sino también darle la oportunidad a la gente de conocer cuál era el proyecto legislativo del representante y también escuchar las opiniones de la gente, escuchar cuáles eran las inquietudes de las personas. Obviamente las redes sociales, pues al ser un medio público, se presta para que también hayan comentarios que pasen la línea del respeto, pero la verdad es que eso es una mínima expresión, porque la mayoría de las personas lo que hacían era precisamente manifestar como inquietudes. Muchas personas le preguntaban al candidato, que pues en mi caso particular yo trabajé con Milton Castrillón, le preguntaban que cuál era su proyecto, que era lo que él pretendía hacer en la Cámara de Representantes, y obviamente pues en todo este proceso de las redes sociales nos daba la oportunidad de poder informarle a la gente cuáles eran los diferentes puntos que él iba a trabajar, pero no solamente cuáles eran los diferentes puntos, sino que también nos permitía informarle a la gente en tiempo real qué era lo que él estaba haciendo. Entonces se subían fotos de reuniones con personas en diferentes municipios, pero no solamente se subía la galería de fotos, sino que se especificaba y decía: estamos hablando con fulano de tal, que es líder de tal grupo, y estamos hablando de tal problemática que tiene el municipio determinado, Cartago, Ulloa, El Águila. Y hablando puntualmente de esa necesidad que tenía el municipio. ¿Por qué? Pues porque el objetivo precisamente era hacer una política transparente, ¿cierto? Y poder mostrar y poder proyectar esas necesidades que tenía en el municipio, y lo que obviamente como candidato él se comprometía a trabajar desde el Congreso. A ver, Andrés, usted que también estuvo vinculado a otra de las campañas políticas en los comicios que acaban de pasar, ¿cómo manejaron? ¿Cuál es como el balance que usted hace del manejo de redes, portales y demás a nivel digital? Yo creo que si bien los medios, estos medios están generando alto impacto en nuestros nuevos procesos, todavía hace falta un pedazo, ¿no? Digamos, estamos hablando con generaciones jóvenes y generaciones ya un poco mayores, los cuales todavía se diferencian en el uso de las herramientas. Los jóvenes participan mucho, están activos, están mirando, pero todavía no pasan del mirar a la acción, ¿ya? Todavía hay ese pedazo ahí que todavía no se ha conectado. Los adultos pues no están en estos medios tan profundamente, pero sí están un poco más activos en lo electoral, están más pendientes de lo político. Entonces todavía hace falta ese trascender, ¿no? Aparte de que pues países como el nuestro todavía tienen un rezago en el tema de la informática, en el tema del alcance, se está llegando con mucho mayor alcance, pero todavía tienen ese rezago, así que pues vienen sí influenciando los procesos hoy en día, cómo se trabaja, cómo se llega, cómo se hace marketing sobre todo, ¿no? Uno llega ya un poco, es más fácil llegar ahorita a la gran audiencia, pero todavía hace falta ese rezago, según lo tengo visto. Ya. ¿Y usted, Duvalier, cuál fue su balance o su experiencia? Yo quisiera hacer un contexto del fenómeno de las redes sociales, cómo, digamos, participa de la política y no solo de la electoral, porque creo que en Colombia aún en la electoral el impacto no es tan fuerte, pero sí lo es en hechos políticos contundentemente. Ejemplo de esto es cómo la reforma a la educación, digamos, el principal escenario, cuando no se estaba en la calle, se estaba en las redes, pero también se estaba en la calle en las noches, al punto que es la primera vez donde se tumba un proyecto de acuerdo de una unidad nacional, que eso es casi como el Frente Nacional, eso no pasa ni en las movilizaciones del 70, y creo que José Alberto conoce esas movilizaciones, incluso laborales, cuando los sindicatos eran muy fuertes. Y de hecho participé en ellas. Y participó, me imagino, contundentemente liderando además.
ejerciendo allí, tirando consignas. Entonces creo que en esos hechos coyunturales del país, y el más importante de todos y el más significativo quizás fue la reforma a la justicia, donde los congresistas querían ellos mismos beneficiarse, querían aún si estaban en la cárcel poder volver a aspirar. Allí sí que es cierto que la indignación ciudadana se expresó desde las redes sociales. Creo que allí fue donde se cocinó lo que en la calle tumbó la reforma a la justicia y lo que hizo que los congresos volviera a lo que ya había aprobado, echarlo para atrás, el nuevo presidente devolviera la ley que le había firmado el Congreso. Entonces creo que en los hechos coyunturales del país, las redes sociales han hecho un aporte muy grande, y hoy esas generaciones de las que hablaba Andrés Wenge, pues se conectan y se expresan y hacen democracia, y eso es lo que estamos llamando una nueva ciudadanía que ejerce la política, que ejerce el debate de la democracia desde este escenario, y allí se encuentra, y son 100 personas todo el tiempo debatiendo sobre ideas, a favor, en contra. Uno de los más polémicos y de los que más le aporta en esto, yo creo que es el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, que es un tipo que no puede irse a Río Negro a descansar como un expresidente normal, él tiene que ser noticia todos los días, y el punto de encuentro de todos los periodistas es la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe Vélez. Es impresionante. Y es un señor de ya casi 60 años, lo que está negando por obvio que el Twitter y el Facebook sean solo para los jóvenes. De hecho, él se volvió el mayor tuitero de Colombia. Total, no, y es un punto de encuentro. Todos los días los medios de comunicación están pendientes de la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe Vélez, y él además, súper hábil, él dijo: yo no puedo ser un expresidente que me voy a echar de petacas a vivir de la pensión. Él no puede con eso, él tiene una enfermedad con el poder y con ser noticia todos los días, y entonces, pues... No, pero usted, ¿por qué es tan peyorativo? A lo mejor es lo que quiere seguir sirviéndole al país. No, seguramente, pero lo que yo creo es que lo que hace... con lo que tira, no le sirve a lo que el país necesita, en el sentido de que necesitamos reconciliación. Y los 2 millones y pico que votaron por él dicen que al contrario, que sí le sirve. Pues yo pero creo bueno, que... estamos hablando de medios digitales. Bueno, hablemos de medios digitales. Bueno, Álvaro Uribe Vélez creo que es un buen ejemplo de que hace un muy buen uso de esto para comunicar, para expresar su opinión, porque hace, digamos, un buen uso por el impacto que tiene. Pero creo que en las campañas, ya para ir al punto específico, no todos los candidatos les queda bien esa herramienta, digamos, porque se necesita un perfil, se necesita una trayectoria de opinión, de debatir temas de ciudad, de luchar contra temas de corrupción, pues para que la opinión en esas redes sociales se conecte contigo. Pero si eres un candidato que no sabe prender el micrófono en el Congreso y quiere ir a las cuentas de Twitter, de Facebook, páginas, a generar una interacción con la gente, no la va a lograr, porque su electorado es una maquinaria, su espíritu político es una maquinaria con mermelada, no es conectarse con la gente. Hoy las redes sociales lo que hacen es un poco reemplazar esa plaza pública llena por esa plaza digital, esa plaza virtual. Eso es lo que hacen, y no todos se conectan con eso. Bueno, entonces ahí me surge la siguiente inquietud. ¿Ha ganado la democracia en el sentido de que la gente tiene realmente más participación a juicio de ustedes? Y segundo, ya no es necesaria la presencia física de los candidatos y basta si un candidato desde su oficina o desde su búnker, digámoslo, se dedicara a mantenerse conectado digitalmente con su público, ¿bastaría? Bueno, en este orden. Lo primero, hay que analizar esto. En el 2010, yo pienso que todos los colombianos, o por lo menos los que somos mayores de edad, vimos algo que fue muy famoso, que se llamó la Ola Verde. La Ola Verde fue el despertar, la pasión que se despertó en esos jóvenes por apoyar la campaña de Antanas Mocus, un candidato que sin ningún tipo de maquinaria logró sacar más de 3.500.000 votos. Pero hay que verlo desde este punto de vista. En el 2010, más de 3.500.000 personas adquirieron el derecho a votar porque se hicieron mayores de edad. O sea, fue un periodo de 4 años en el cual teníamos nuevos votantes. Al 2014 hemos tenido un nuevo periodo de 4 años obviamente con un nuevo grupo de votantes. Es decir, que en los últimos 8 años el grupo de votantes se ha aumentado mucho. Eso lo podemos ver a pesar de que hemos visto que la abstención fue muy fuerte en estas elecciones del 2014, ya porque obedece a hechos más relacionados pues con la misma indignación de la gente hacia ciertas políticas, como lo que decía el compañero Duvalier,
en el sentido de la ley que pretendía meternos, pues atravesarnos en el Congreso. Pero a pesar de eso, hemos visto que se ha levantado una nueva generación, una generación que es más conectada. Los últimos 8 años están llenas de personas que están constantemente conectados a Internet. Respecto a la segunda pregunta, disculpe un momento, respecto a la segunda pregunta que usted nos hacía sobre si ya se hace menos necesario de que el candidato esté en persona, yo diría que un candidato que no se unta de pueblo, que esa es la manera como yo lo llamo, untarse de pueblo, es una persona que no está destinado o que no tiene posibilidad de tener una trayectoria política lo suficientemente amplia. Porque en últimas la política es el arte de gobernar. Y para yo poder gobernar a un pueblo, pues yo tengo que conocer ese pueblo, yo tengo que tocarlo, yo tengo que escucharlo, yo tengo que ser cercano a él. Entonces la mayoría de las personas no quieren un candidato que lo vean arregladito y por allá arriba donde nadie lo pueda tocar, sino que la gente quiere palpar, quiere estar cerca del candidato. Y ya para finalizar mi intervención, las redes sociales, ya hablando en el caso puntual de Álvaro Uribe Vélez, yo pienso que siendo un poquito justos, pues para no ni irme en contra ni irme a favor, sino estar en un equilibrio, las redes sociales son una muy buena herramienta para hacer veeduría o para hacer control político. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en un mandato como el del alcalde de Cali, donde el alcalde de Cali toma ciertas decisiones que pues no son muy acordes a lo que el pueblo necesita, pues es bueno que entren estos políticos que no están de acuerdo con esa gestión, que no están de acuerdo con lo que se está manejando en la ciudad, que no están conformes con la inseguridad que estamos viviendo, y entran a hacer un control político, entran a hacer una confrontación para que la gente entienda y la gente se dé cuenta que la ciudad está viviendo una realidad distinta a la que algunos medios amangualados están proyectando en Internet y en prensa escrita. A ver, Andrés, su planteamiento. Sí, pues las redes pienso que nunca van a reemplazar el hecho, como decía aquí el compañero, el hecho de la política, de estar cerca a la comunidad, de estar cerca a las personas, porque eso es lo que hace, lo que genera la confianza entre los individuos, la cercanía, los gestos. Entonces esos medios no van a reemplazar el hecho o la forma de hacer política. Lo que sí permite es visibilizarse un poco y llegar a una audiencia mucho más amplia desde un espacio específico. Pero entonces la democracia en sí se llega un poco más a la gente, se llega un poco a una mayor audiencia, pero la democracia no depende de los medios. Es un poquito más amplio, pero no depende de ellos. Entonces hay muchos factores ya externos que son los que generan la democracia. En Colombia hablar de democracia pues es muy complejo, puesto que aquí está todo ligado a unas maquinarias, a unas formas de hacer política, entonces y a una miseria de nuestro pueblo. Entonces es muy complejo hablar de un proceso de democracia cuando, solamente incluyendo los medios para hacer una transformación real. Yo quisiera decir algo, y es, yo creo que sí le aportan a la democracia, pero no podemos meter la democracia, es que pues haciendo la pedagogía política de educar, digamos, a la ciudadanía que nos ve, la democracia es todo, la política es todo, y la política electoral es una, es el día de las elecciones, y la democracia no se reduce a la feria electoral. Entonces creo que las redes sociales sí le aportan a la democracia, y mucho, como lo decía John, como lo decía Wenge, en el tema de veeduría, en el tema de generar los debates de los temas de país, de ciudad, del barrio, la comuna. Todavía no llegamos a ese nivel pues tan micro, comunitario, pero se puede hacer. Los mismos líderes ya hacen cuentas comunitarias, cuentas en redes sociales, y en eso sí le aporta mucho, digamos, las redes sociales, a fortalecer esos espacios que son política, y la política es relacionarse, comunicarse sobre los temas públicos que nos afectan a todos. Pero en la política, en la democracia, en el día electoral, en la política electoral, sí creo que a hoy todavía no tienen un alto impacto. Y eso lo vemos es en que no aumenta el número de votantes. La abstención sigue siendo la misma, podemos ver que el número de votos nulos es el mismo. Entonces creo que ahí es donde todavía le falta muchísimo, digamos, a las redes sociales o a la cultura política del país por mejorar, que eso es una parte fundamental de la democracia. Pero
las redes sociales, digamos, aportan a la democracia, pero a la política electoral como tal, al día de las elecciones, todavía no se ve un impacto contundente. Hay candidatos como Camilo Romero, que es muy fuerte en estos temas de opinión de redes sociales, que se saca más de 700.000 votos en la consulta de la Alianza Verde, que uno puede ver allí que hay un trabajo significativo en conectarse con la gente por estos nuevos medios, a lo que llamamos nueva ciudadanía. Pero en el resto, en general, no hay candidatos que no tienen cuenta, que nunca tuitean, y hay otros, hay una cifra muy buena que en elecciones pasaron de 0 votos a 1000% de votos, aumentaron sus tweets y su número de opiniones en redes sociales significativamente. Es un poco también, eso te muestra un reflejo de lo que hacen los candidatos, y es que en elecciones no solo salen a la calle, sino que también van a las cuentas, se acuerdan de que tuvieron una cuenta algún día abierta y van y contratan a alguien para que se las maneje. Bueno, saludamos a la doctora Liliana Marroquín. Ella es la directora de comunicaciones de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Comunicaciones, quiero decir, de la Universidad Santiago de Cali, y nos está acompañando para, desde la academia, reflexionar en torno al papel de la comunicación digital a propósito de coyunturas como la electoral que acabamos de vivir. Y yo, saludándola y agradeciéndole por su presencia en el programa, comienzo haciéndole la pregunta: a juicio suyo, de su experiencia como comunicadora, ¿hay un cambio dramático entre el uso de la comunicación tradicional, que era prensa escrita, radio tradicional y televisión tradicional, con el manejo de los portales, del Twitter, del Facebook, en general todo lo que tiene que ver con lo que se llama ahora periodismo digital? Pues evidentemente yo creo que sí hay un cambio que ha implicado interpretar que hay unas formas diferentes de expresión. Medios de comunicación siempre han habido, pero evidentemente hoy estamos abocados a interpretar una realidad y contarla de una forma diferente, y este tema precisamente de lo digital cambia también las formas y los tiempos de hacer las cosas. Es decir, antes uno tenía que esperar el periódico al siguiente día para ver lo que habían escrito el día anterior. En realidad hoy no funciona de esa manera. Hablamos de la convergencia de medios, que es la posibilidad también de tener a la mano la misma versión de la noticia contada de otra manera, para prensa, para radio y en simultánea para televisión. Entonces, evidentemente yo pienso que sí ha habido unos cambios tan dramáticos como cuando apareció la imprenta. Es decir, cada momento ha tenido, digamos, cambios que han obligado también a que no solamente la gente encuentre otras maneras diferentes de consumir esos medios, sino también quienes hacen esa producción de contenidos para esos medios. Incluso hoy no solamente se habla del público, nosotros habitualmente quienes trabajamos en medios decimos a nuestro público. Ya realmente ese mismo concepto se ha revaluado un poco, pues porque ya no hablamos de públicos, pasamos luego a audiencias, y realmente hoy estamos hablando de usuarios. ¿Cuántos usuarios tienes en tu red? Sí, a través de, como lo mencionó el compañero ahorita, todo el tema de las redes sociales y todo esto, entonces ya no es necesariamente el mismo concepto de público. A propósito de lo que usted está diciendo, doctora Liliana, les pido a ustedes que reflexionemos sobre lo siguiente. Hay algunos periodistas, especialmente los periodistas más connotados de los medios tradicionales, que todavía se niegan a reconocer que hay otro tipo de periodismo y a reconocerle, por ejemplo, a usted, que estuvo vinculado a una campaña política como comunicador virtual, comunicador digital, que está haciendo de una u otra manera periodismo. Y entonces dicen los Arismendis y dicen los tradicionales: no, es que ese señor no está haciendo periodismo, él es un ciudadano que se comunica con otro ciudadano, pero no tiene responsabilidad de periodista, no tiene formación de periodista, no sabe escribir una noticia, etcétera. Y lo cierto es que cuando uno se va a mirar el hecho concreto, el muchacho o la persona que está leyendo en un portal, a él no le importa si es Arismendi que está escribiendo, o si es Artunduaga, o si es Julio Sánchez Cristo, o si es John Martínez o Duvalier. A él le importa es el contenido de lo que está allí, y si está escrito de una manera que llegue al grano, a la almendra del tema o no. ¿Eso revalúa el papel y el oficio del periodista, a juicio suyo? Es que yo realmente pienso que sí. No todo tuitero es periodista.
no todo el que tenga una red o use, digamos que para mí son una herramienta, se puede considerar periodista. Yo pienso que quizá uno de los desarrollos más importantes ha sido precisamente todo lo que tiene que ver con tecnologías. Eso también ha puesto, a mi modo de ver, un poco en una situación difícil al papel del periodista en la medida en que también se vuelve un ejercicio muy facilista, o sea, todo lo tienes a la mano, ya toda esa idea de salir a la calle, hacer reportería, hacer investigación, estar en contacto, como decías, con la gente, ese contacto ya con el face to face no se da. Entonces, eso también de todas maneras pone un poco en cuestión cuál es el papel precisamente del periodista de hoy, en términos de salir y conocer la realidad y hablar sobre ella. Evidentemente el ejercicio del periodismo pasa por un momento en el que nosotros también estamos reevaluando cómo hacer periodismo hoy en el contexto de lo digital. Hoy se hace, por ejemplo, un periodismo que está pensado también para hacer la producción de no solo de programas, sino realmente de contenidos. Hago producción de contenidos para alimentar una página web o para alimentar las redes, pero hay un concepto diferente porque incluso uno no puede escribir de la misma manera cuando habla para medios digitales, porque la gente que está al otro lado, pues no puede decir me voy a hacer una vueltica, ahorita vuelvo y recho el periódico que antes lo tenía en casa, me lo llevo, es decir, hay unas maneras diferentes de entrar en contacto. Esto de que generar interactividad, de la necesidad de conectarse de una manera diferente ha obligado a que quienes ejercen el periodismo y han incursionado en lo digital también deben prepararse, es decir, no cualquier periodista, aunque sea formado en la academia, que sería el debate, los que digamos fueron formados en esa vieja academia donde el medio era más análogo a los que están enfrentados, por supuesto se encuentran con un conflicto, y es que hoy los profesionales más jóvenes de alguna manera están mucho más conectados con las tecnologías y les es mucho más fácil también interpretar esa realidad, ¿no? Bueno, yo quiero abordar dos puntos. El primero es que Liliana Sí. toca un tema muy interesante, porque es cierto que no todo el que tiene una cuenta de Twitter es un periodista. Eso sí es claro, y de hecho pienso que hay que ser muy respetuoso con la profesión, porque yo pienso que una persona se autodenomine periodista únicamente porque medio sabe tuitear o medio sabe publicar algo en Facebook, pues yo diría que eso es una falta de respeto a la profesión del periodismo, aunque yo no soy periodista. Pero sí hay algo muy interesante, algo muy... no sé qué palabra usar, pero es algo bastante agradable, y es que antes las personas tomaban el periódico o veían el noticiero y al ver una noticia así como que lo sacaba de sus casillas, entonces como que, ay no, pero tal cosa, y llega la opinión, pero la opinión se queda ahí. Con las redes sociales no pasa eso. Ayer en la mañana estaba escuchando Blue Radio cuando estaban entrevistando a Álvaro Uribe Vélez. Ya que está de moda en esta mesa hablar de Álvaro Uribe Vélez, quiero citarlo. Pero advierto que yo no soy el uribista es Duvalier. Siga, por favor. Entonces, si me quedo con él. Tranquilo. entonces le hacen esta pregunta a Álvaro Uribe. Doctor Álvaro Uribe, ¿usted se va a posicionar como senador? Y empieza ese señor a hacer piruetas y sale por un lado y sale por el otro, y vuelve otra vez el periodista y le dice, pero señor presidente, a riesgo de que usted me regañe, se va a posicionar, y vuelve a dar piruetas. Entonces yo lanzo un tweet, yo no genero la noticia, pero intervengo en la noticia, coloco un mensaje y aprovecho que es trending topic Uribe, y hago esta pregunta: ¿está pensando Uribe en no posesionarse? ¿Será que le teme a la pérdida de inmunidad? ¿O será que quiere burlarse de sus electores? No, yo no dije burlarse, solamente dije ¿será que le teme a la pérdida de inmunidad? En ese momento me quedé aterrado. Es el tweet, en mis 3 años que llevo en Twitter, es el tweet que más me han retuiteado. Casi 20 personas lo retuitearon, entre ellos Rodrigo Lara, representante de la Cámara del Partido Cambio Radical en Bogotá. Yo me quedé aterrado y dije, wow, o sea, las repercusiones que tiene. Y en este momento hay un conflicto un conflicto ideológico, no, más bien es como un conflicto legal, porque ayer precisamente hablando con 2 abogados, uno de ellos decía, Uribe no pierde
ningún tipo de inmunidad, y otro de ellos decía, sí, Uribe sí la pierde porque al ser senador, esa inmunidad que él tenía ya es juzgable por la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Entonces se genera todo un debate a raíz de una noticia que vino precisamente de una entrevista que le hicieron a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado, yo soy de los que pienso y lo pienso con un idealismo muy alto, que el sistema educativo en Colombia tiene que cambiar. El sistema educativo en Colombia, a mi parecer, no funciona. Y lo está diciendo una persona que sacó muy buen resultado en el ICFES, una persona que sacó muy buen promedio en el colegio, pero que y que soy muy agradecido con mi colegio, con el colegio donde yo me gradué, que no es un colegio famoso, ni más faltaba, pero estoy muy agradecido con él. Pero a mi parecer, la educación en Colombia y en general en Latinoamérica no funciona como se está dando en este momento, o ese es mi parecer. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a los jóvenes matemáticas, les estamos enseñando a que calculen el área de un triángulo rectángulo, les estamos enseñando sobre la hipotenusa a una persona que probablemente va a ser escritor. A un escritor, ¿para qué se le enseña sobre la hipotenusa y sobre todo esto? No tiene sentido. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo soy de los que considero que Internet está forjando una nueva generación de emprendedores y una nueva generación de profesionales. Hay personas, y me incluyo, que estamos haciendo carrera en Internet, porque al sol de hoy, yo personalmente no me gradué de ninguna universidad. Y no me gradué de ninguna universidad no porque sea un vago, sino porque me he dedicado a hacer empresa y me he dedicado a autocapacitarme por medio de Internet, al punto que he tenido conflictos con muchos profesionales. Porque me he sentado con profesionales que me dicen, es que las cosas se tienen que hacer así, y es que yo llevo 5 años matándome en una universidad y tiene que ser de esta manera. Y muchas veces con humildad me ha tocado decirles, pues mira, yo llevo 14 años en esto, no en una universidad, sino aprendiendo de Internet, y te puedo decir que esa no es la manera. Pues sobre el debate, creo que Liliana pone varios puntos que son interesantes y que creo que es una discusión y un debate que van a tener internamente en las academias, y creo que sobre todo en especial en la comunicación social y el periodismo tienen ese debate hace muchos años, si periodista puede ser cualquiera o si debe ir a la universidad a aprender los conceptos y el rigor que se requiere. Sí. Que eso digamos, y esa discusión se da en todos los campos, es lo mismo, en la ciencia política. Entonces, si para saber de ciencia política hay que ir a la academia, o yo puedo ir a las elecciones y en las campañas a aprender, pero hay unos conceptos que necesariamente te los brinda la academia y te los brindan las teorías, y para eso creo que en la comunicación o en el periodismo tiene, digamos, unas herramientas allí que pues empíricamente se pueden saber, se pueden conocer en el trabajo y en la experiencia, pero hay otras que necesariamente, digamos, son resultado de investigaciones y de teorías que se manejan. Hay una discusión que también es vieja y tiene que ver con si realmente hay ciertas profesiones que solamente se hacen, además porque hay una noción bastante instrumental con respecto a los medios de comunicación. No solamente, digamos, en nuestro ejercicio uno va a salir con la cámara al hombro sin saber qué es lo que va a registrar, qué es lo que va a contar. Por eso mi planteamiento es, no todo tuitero es periodista. Y también con respecto a lo que tú decías, yo creo que no se puede confundir. Es cierto que, digamos, cuando tú lanzas el tuit, pones un tema, tú lo que estás haciendo es influenciando en la agenda de medios, de qué van a hablar. Pero eso no necesariamente hace que te ubiques en el lugar del periodista. Entonces, es digamos un poco diferente, ¿no? Hay que también interpretar el contexto de los medios digitales para uno poder también allí aprovecharlos mejor. Sí, yo hablo precisamente de eso, además que no hablemos solo de Twitter, ampliemos el panorama, hablemos de los blogs, por ejemplo. Por ejemplo. Que en Europa... Bueno, que hoy por hoy también están ya revaluados también, ¿no? Un poco acá. Seguramente, pero digamos que aquí no tuvo la acogida que tuvieron en Europa. Exacto. Y que tuvieron en otros lugares del mundo, donde los blogs definitivamente eran los que alcanzaban, o sea, audiencias impresionantes, usuarios que los visitaban constantemente y que quizás compiten con estos medios tradicionales que tienen al alcance todas las formas para poder que sean virales y puedan ser muy escuchados. Pero sobre el punto, les doy un ejemplo, digamos en Cali. En Cali, Twitteros Cali es una herramienta de comunicación súper efectiva y que todos consultan en tiempo real, que no tienen que esperar el cubo, el ADN, el tiempo, el país, ninguno de estos para saber qué está pasando. Si ayer llovió, van, miran fotos, y también entonces el ciudadano se está informando al tiempo, no de calidad. Siento que la información no es de calidad, no es con la rigurosidad, pero se alcanza a informar.
se alcanza a comunicar sobre hechos. Si hay un incendio en Santa Elena, al minuto lo sabe, y sobre eso, digamos también, para pasar a otro punto, entonces se informan en tiempo real y no tienen que ir necesariamente a los medios tradicionales. Lo segundo es que no se informa igual en prensa escrita, radio, televisión, que en redes sociales o que en las páginas virtuales, porque los tamaños, la información que busca el lector es diferente. Doy un ejemplo de esto. Si yo tengo una tablet, un smartphone o un computador portátil, son medios diferentes y los tres leo en momentos diferentes. Si yo tengo mi smartphone, yo estoy haciendo la fila en el mío, en algún lado, pues corro riesgo de que me roben, obviamente. Pero lo que hago es leer una nota, que lo primero es que el título sea muy atractivo, muy supremamente atractivo, voy y no quiero leer más de 3, 4 párrafos. Y quiero una buena foto. O sea, eso es lo que busca hoy quien quiere interactuar, quien quiere leer una nota. Y creo que eso lo han entendido muy bien los grandes medios como Semana, como El Tiempo. Uno ve en Facebook, te ponen una foto y un titular súper grande de una, vas allá, de una. Pero cuando vas al contenido, es un contenido muy light además. Creo que ahí no hay grandes reportajes como los de Razón Pública, por ejemplo. Pero a ver, usted lo acaba de digital, ¿te refieres a la versión digital? Sí, digital. No, estamos hablando de la digital. Hablé de la digital, me referí en el último punto a lo digital. Usted introduce un aspecto que me parece que es relevante. Una cosa son los blogs y los portales de algunas organizaciones y hasta de personas, y otra cosa son los periódicos o los portales periodísticos como tales. De empresas. Detrás están periodistas. Estoy hablando de La Silla Vacía, estoy hablando de Las Dos Orillas, estoy hablando de Razón Pública, estoy hablando de Confidencial Colombia, para citar solo algunos de los periódicos virtuales, digámoslo así, o de las revistas virtuales que no tienen versión escrita, pero que yo personalmente todos los días los consulto, son mi fuente de información de primera mano en muchos temas que inclusive en la prensa escrita, radial y televisiva no se leen o no se trabajan, se tratan con el grado de profundidad y de análisis y de prisma, es decir, de varios puntos de vista que se dan en este tipo de periódicos. Yo sí creo que es hora de darle a cada parte o a cada actor su parte, su porción, porque ninguna empresa u organización va a poder decir que el portal de ella es un portal periodístico simplemente porque lo montó. Los portales periodísticos son portales periodísticos, por definición. El que estamos viendo en la pantalla, caliescribe.com, es, a no dudarlo, un portal periodístico y genera noticia. Salen noticias en ese portal que no salen en el periódico El País, que no salen en el Occidente ni en el Pueblo, que no se escuchan en Todelar, ni en Caracol, ni en RCN en Cali. Ahí sale información muy importante, a eso me refiero, pero podría ser que haya un portal de una persona o de una entidad que tire algunas noticias, pero no es un portal periodístico. Lo que pasa es que, bueno, también habría que pensar quién está detrás de cada medio, porque evidentemente eso tiene una marca, ¿no? Quien está detrás también imprime una factura que permite identificar si eso no es periodístico, ¿no? En el ejemplo que tú acabas de colocar, caliescribe.com, o sea, ahí hay gente de formación y de trayectoria periodística, y uno, correcto, por eso también uno ve la forma en la que trata los temas, ¿no? Pero uno sí tendría que preguntarse si realmente es lo mismo estar informados que comunicados, porque si eso fuera así, o sea, hoy tenemos una avalancha de información tal que realmente de lo que tú quieras puedes encontrar, pero realmente la gente está formada para opinar sobre un tema, o por el hecho de recibir mucha o tener la facilidad de ingresar a una página a otra, realmente la gente comprende lo que sucede, realmente tiene la suficiente información inicialmente de contexto para interpretar por qué ciertos fenómenos. Entonces, digamos que uno no podría quitarle, digamos, el valor que tiene este recurso o esta herramienta de los medios. Liliana, pero yo sí que siento es que ese es un debate interesante, porque es que hoy ya los medios de comunicación, los que informan a la gente del país, ya no son 2 o 3. Exacto. Hoy hay una variedad, hay una bandeja, un menú, donde usted lo abre y como el doctor Tejada escoge La Silla Vacía, escoge Las Dos Orillas, Razón Pública, que es definitivamente sensacional, quienes quieran saber de temas
políticos, con el rigor académico además, pero eso no lo podemos pedir a todo el mundo. Lo que pasa es que hay un mercado para todo hoy, y hay una competencia de mercado incluso en los medios de comunicación, como lo hay en la industria, en el comercio. En los medios de comunicación y la competencia, vive en Cali, por ejemplo, hay Cali Escribe, La Mochila, Hecho en Cali, Tuiteros Cali. La misma alcaldía pues quiere generar noticia con su página. Entonces creo que hoy quien quiera saber de un tema pues irá a buscar otras fuentes, cada vez digamos tratando de ver varios puntos de vista. Quizás todos los ciudadanos no lo hagan, pero hoy están las herramientas allí. Creo que eso es muy importante para los ciudadanos y para la construcción de comunidad. Lo interesante es, por ejemplo, conozco precisamente experiencias que como terra.com, que es muy interesante porque es un portal, es una plataforma interactiva. Entonces ahí tienen televisión, tienen radio, tienen todo. Cuando hacen ellos estudios acerca de cómo llega la gente, es un medio que nació como medio digital, pues uno aspiraría que teniendo a la mano toda la convergencia de medios, la gente se acercara a buscar temas realmente un poco más duros, ¿no? La gente se sigue acercando a ver noticias de entretenimiento, noticias de deporte, es decir, de alguna manera tenemos una idea, creo yo, que a veces es demasiado ambiciosa, de pensar que la gente realmente está interesada en conocer qué pasa con el país y de entender todo el contexto. Es decir, no todo el mundo, o sea, gran parte de la gente usa todos estos recursos a los que tenemos a la mano para tratar ciertos temas, no con la profundidad que algunos de pronto por la formación que tenemos quisiéramos. Sí. Bueno, pero entonces, a ver, me surge una inquietud con lo que acaba de decir la doctora Liliana, y es, hace 20, 30 años a uno le decían, el secreto de escribir un buen artículo está en el antetítulo, el título y el primer párrafo. ¿Sí? Lo que usted no diga en el primer párrafo, ya, si usted no enganchó o no tiró la esencia, la almendra del tema, porque mucha gente se queda en el primer párrafo y sale de largo para otra noticia. Pareciera que hoy más que nunca eso tiene vigencia, porque yo estoy de acuerdo con ella. La mayoría de personas que entran a cualquier tipo de información digital no vienen a sentarse una hora a estudiarla en profundidad. Van de paso, como con el ¿cómo se llama? ¿El smartphone? El Twitter. No, del televisor, el control remoto, ¿sí? Vale. Que están pasando, y entonces uno pasa ahí y casi que lee solo titulares. Es que ese es el éxito de Twitter. El éxito de Twitter está en que logró hacer que gente como Uribe y Chávez hablaran en 140 caracteres y ya. Ese es el éxito de Twitter. Usted lo dijo hace un momento. Encabezado y una corta descripción. Ahora esa corta descripción tiene que caber en 140 caracteres. Porque precisamente muchos medios de comunicación lo que hacen es utilizar Twitter como una plataforma de acceso al contenido completo. ¿Por qué? Pues porque la gente en su teléfono tiene el Twitter, porque yo puedo estar en mi cama con el con el teléfono en la mano, mirando tweets, pero ¿quién se va a poner a leer noticia por noticia? No, nadie lo va a hacer. La gente lo que hace es mirar por encima y la noticia que le interesa, eso es lo que van a leer. Yo creo que lo que dice John tiene sentido y un poco a ese rigor, y es, en muy pocas palabras, si te engancha, vas al like y te direcciona a la página. Creo que eso es real, y además el éxito de Twitter no es, además de las pocas palabras que se deben obligar a ser concreto para enganchar, hay otro, y es la inmediatez. O sea, ya no esperas al noticiero de las 7 para saber si una noticia, bomba en tal lado, además el éxito es el buscador. Con el buscador encuentras... Los motores de búsqueda realmente son los que... Son un éxito, porque entonces con el buscador vas a Siria, vas a Egipto, vas a donde quiera la noticia, vas a Venezuela tiene noticias, tiene fotos, tiene todo, reciclaje, lo que quieras, de lo que quieras lo encuentras. Pero volviendo al tema, es que me gusta el tema de fondo, y el tema de fondo es lo mismo que pasa en una sociedad que está regulada, direccionada o en función del mercado, y es, ¿el periodismo se hace en función de la demanda o hacemos contenido en función de para generando promover, oferta? Para es decir, para hacer agenda. Tengo una noticia que digamos es el riesgo que se asume. Tengo una muy buena noticia, la elaboro bien, quizás en este momento no es noticia, pero yo la hago noticia. No estoy en función de la demanda. Si la demanda me dice que la noticia es hablar de huecos en Cali,
pero hay otros temas que están por allá. Yo hago noticias sobre eso, estoy en función de la oferta. Yo ofrezco noticias, no estoy en función de lo que la gente quiere hablar, sobre la farándula, sobre eso. Creo que hay otro debate importante. Si es que el periodismo está solo en función del amarillismo, de cuántos matan, que eso es lo que la gente quiere leer, pero si yo soy atrevido, si hay un medio de comunicación que se atreva a generar contenido y a trabajar desde la oferta, desde lo que ofrece, ahí creo que hoy el periodismo sí, está si ligado eso al otro fuera, lado. digamos, si esa premisa fuera cierta, si es lo que la gente quiere leer, en términos de la noticia, pues los estudios no demostrarían que la gente, en principio, por ejemplo, con el medio digital, se acerca a conocer cosas de entretenimiento, otro tipo de cosas. Es decir, también yo pienso que en esa medida suponemos qué es lo que la gente quiere leer o conocer, y en función de eso producimos. Pero yo pienso que hoy por hoy es mucho más difícil quién es ese ni siquiera público, quién es ese usuario. Porque yo escribo para que me lea quién, o sea, ya no es tan fácil como antes decir, no, yo voy dirigido solo a este público, porque, por ejemplo, en las redes es todo el mundo, o sea, vos cómo diferenciar si es un joven, un niño, o sea, ya cualquiera puede tener acceso. Entonces, obliga el ejercicio, yo pienso que sí, es cierto, la economía de la palabra y eso de ser conciso en un medio tan concreto como el Twitter, por ejemplo, 140 caracteres, es cierto. Pero Álvaro Uribe se puede manifestar durante el día 50 veces. Entonces, si tú sumas de 140 caracteres y por volumen, es decir, ¿cuál es mi preocupación? Que estamos contando la realidad también tan fragmentada como el medio nos lo permite. Entonces, corto mi pedacito en 140 caracteres, luego otros 140, es decir, una realidad que puede ser, yo no diría tal como es, porque finalmente la realidad es contada por alguien que la interpretó, es decir, ya es un fragmento de esa realidad, entonces está también muy fragmentada, como históricamente Pero también a ver, ha sido. en estos últimos minutos que me quedan, lo que pasa es que el tiempo nos va acosando, yo les pido que se pronuncien sobre lo siguiente. ¿Perdieron, sí o no, a juicio de ustedes, hegemonía como conductores de opinión los medios tradicionales frente a esta realidad del periodismo y del mundo digital? Esta pregunta es porque, si bien es cierto que son muy cortos, que son 140 caracteres, que son titulares, que la gente busca solamente deporte y entretenimiento en un 80% de su navegación, también es cierto que a muchas personas esta realidad digital nos da una oportunidad de oro para que uno a la hora que quiera se siente a navegar y busca páginas de cualquier lugar del mundo, de cualquier orientación temática, sin estar dependiendo de que los señores del Tiempo, o los señores del País, los señores de Caracol, o los señores de RCN, o los señores de cualquiera de los medios tradicionales, en el caso nuestro, nos estén mostrando en sus primeras páginas. Ellos han perdido juego y lo van a seguir perdiendo, o al contrario, estos medios van a terminar sofocados y cooptados de nuevo por los grandes medios tradicionales que han manejado la opinión en el mundo. Pero lo que pasa es que eso es muy relativo, porque uno no podría decir que perdieron hegemonía. Yo creo que al contrario, yo lo que han hecho, como en la misma historia, ha sido transformarse, adaptarse a una realidad. Ellos no han perdido hegemonía, es decir, el Tiempo como casa editorial, el Tiempo, que ha tenido históricamente su periódico impreso, no pierde hegemonía en el momento en el que incursiona en otro tipo de medios, porque la hegemonía la continúa controlando. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? No, tienen su propio City TV, tienen su propio canal, tienen el Tiempo, tienen su propio el tiempo.com, es decir, lo que han hecho es trasladar todo su engranaje a esas nuevas posibilidades que le ofrece, pero no es un asunto de hegemonía. Me parece que siguen teniendo el control. Históricamente, de hecho, diría yo, lo diferente es que hoy el Tiempo no es la única fuente a la cual uno acude. Como lo decía, cualquiera puede ser también reportero ciudadano. Entonces yo pienso que no es un asunto de pérdida de hegemonía. Lo que pasa es que más que verlo desde un punto de vista como perder la hegemonía, yo lo veo más bien desde un punto de vista en que se abrió la oportunidad para que las personas sin voz pudieran tener una voz. Entonces el tema de las redes sociales le ha permitido a esos medios de comunicación que tal vez no tienen las finanzas
o no tienen el dinero suficiente para salir en impreso o para salir en televisión, de poderlo hacer en internet. La Silla Vacía es un medio de comunicación muy bueno, muy alternativo a lo que normalmente pues vienen haciendo los otros medios de comunicación convencionales, pero yo diría que sin internet y sin redes sociales no tendrían oportunidad de existir. Entonces es como darle, o sea, el tema de las redes sociales ha abierto la brecha para aumentar la cantidad de información o para darle oportunidad a estos medios de comunicación para que puedan ver la luz. Yo creo que no pierden la hegemonía, pero la ven amenazada. La ven amenazada. Lo que pasa es que se enfrenta a unas empresas, unos emporios muy grandes. Les doy un ejemplo. Clarín en Argentina se enfrenta a Kirchner en el año 2001, 2002, pero se enfrentan durísimo, durísimo. El enfrentamiento es de este nivel. Se sienta, no me acuerdo el nombre de la dueña, de la dueña de Clarín. La de los hijos adoptados. Se sienta con Néstor Kirchner y le dice: hermano, mire, nosotros siempre estamos con el presidente y esto es lo que nosotros queremos. Néstor le dice: no, yo a eso no voy a aceptar, nosotros tenemos estas posiciones y vamos. Le dice: 5 tapas de nosotros tumban un presidente, 5 portadas. Dijo: listo, y desde ahí arranca un agarrón, incluso en opinión mediático y legal, porque Néstor presenta una reforma a la ley de medios de comunicación donde dice que nadie puede tener esa diversidad de medios, la que acaba de mencionar Liliana, sobre o Clarín tiene prensa, o tiene televisión, o tiene radio, pero no puede tener el monopolio de todos los medios de información. Y ahí empieza un agarrón que apenas hasta el año pasado se estaba terminando de dilucidar, porque la agarrón era en el Congreso, en modificar la ley. Creo que al final la gana Cristina Fernández, la gana el gobierno, pero a ese nivel, digamos, hay una discusión hoy en Ecuador, donde dicen que no hay libertad de prensa, y es esa hegemonía que tenían grandes monopolios de información, donde además hoy el dueño del tiempo es el dueño de la cadena de bancos del más grande. 37% de la banca nacional. O sea, entonces también uno dice, es duro enfrentarse, pero creo que la ven amenazada. Hoy la cuenta de Tuiteros Cali, en Cali, valga la redundancia, tiene más seguidores que la de ADN Cali, por ejemplo. Y la gente consulta, y las noticias de Tuiteros Cali se buscan más, se consultan más que las de ADN Cali, o que las del país incluso. Entonces creo que hoy, digamos, ven amenazada. Lo que pasa es que en el mercado ellos no son bobos, ellos se adaptan, se transforman, buscan cómo, digamos, también usar esas herramientas con el recurso económico que tienen y consultando, digamos, toda la capacidad profesional y tecnológica para hacerlo. Bueno, pero hoy definitivamente no estamos en el mismo tiempo de años atrás. Hoy todos los ciudadanos, los periodistas, no tienen que ir a una casa editorial a decir: mi esta es mi hoja de vida, contráteme. Hoy pueden emprender, pueden hacerlo con los recursos que te dan las nuevas tecnologías y que te da este mundo, este siglo XXI, y generar noticia, hacer agenda, buscar la oferta, no ligarse solo a los muertos, a los huecos, a los problemas que siempre quieren evidenciar los medios tradicionales. Así es. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Valga la pena resaltar que estamos invitando a la Universidad Santiago de Cali, a su programa de comunicaciones con su directora aquí presente, para que trabajemos en alianza este tipo de temas, para que el informativo de nuestra gente cuente con el programa de comunicaciones de la Santiago de Cali como uno de sus aliados permanentes, porque creemos seriamente este canal, este medio de comunicación, sí cree en la multimedia, cree en el multiformato y cree que hay que dar la más prismática de las versiones de la realidad, porque cuando solo invitamos un solo enfoque para que sea el que predomine en la opinión que le enviamos a ustedes como televidentes e internautas, estamos negando la esencia del oficio periodístico, que es entregar información y elementos de juicio sobre una realidad que usted finalmente es el que va a decidir si acepta o no acepta y quiere transformar o quiere mantener. Recuerde que este programa es un aperitivo para abrirle el apetito por búsqueda de información que le permita participar de manera crítica en la toma de decisiones de interés colectivo. El medio digital
la información digital, la comunicación digital nos compete a todos, porque estoy seguro que usted que está viendo este programa seguramente tiene a su lado a su nieto o a su hijo o a su hermanito pequeño o a su vecino, a su familiar, y esa personita está jugando con un smartphone o está jugando con el teléfono, y posiblemente allí está el portal y la página y el Twitter y el Facebook de este medio de comunicación, y él nace casi aprendido con esta nueva connotación digital. Así que hay que ponerse las pilas y no depender de una sola fuente de información. Buenos días.